La Biblia nos enseña que Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Eso por supuesto significa que Dios es toda perfección y que Él no hace distinción de personas. Dios no favorece a una persona en menoscabo de otra, ni ayuda jamás a una persona a costa de otra. Dios simplemente puede darnos todo lo que necesitamos sin tomárselo a otro. En realidad, el propio deseo de tomar algo que en justicia pertenece a otro es un grave pecado, y lo condena el mandamiento no envidiarás. Si usted ve que alguien tiene algo que a usted le gustaría tener, alégrese de que esa persona lo tenga. Piense: estoy en contacto con la fuente de eso, y Dios puede darme algo tan bueno o mejor. Las personas irreflexivas a menudo tratan, como si se pudiera, de utilizar a Dios, sin comprender, por supuesto, lo absurdo de esa idea. Intentan que su religión haga lo que ellos quieren. Tratan de utilizar la verdad espiritual a su conveniencia, en vez de ajustarse a las leyes del ser. Pretenden que Dios quiere lo que ellos quieren, y que Él lo quiere de la manera que ellos prefieren. Con mucha frecuencia, claro, pretenden que Dios quiera que otras personas hagan cosas para complacerlos. Esos individuos no adoran al verdadero Dios. Todo lo que tienen es un Dios de bolsillo, adiestrado para responder a sus deseos. Este ídolo pagano no puede dar mucho más que sufrimiento e infelicidad. Adorar al verdadero Dios y poner nuestras vidas en consonancia con la suya es el único camino hacia la libertad, la salud y la armonía. ¿Qué es la naturaleza? Lo que llamamos naturaleza es una pequeña parte del universo de Dios que somos capaces de ver en el momento actual, y gran parte de la cual no vemos. Todas las maravillas que se presentan en los bosques, los portentosos sucesos que ocurren en las profundidades del océano, toda la historia sublime de los cielos, son parte de la expresión propia de Dios. Sobre todo, nuestros propios cuerpos son parte de la naturaleza, quizás la más prodigiosa de todas, y probablemente de la cual menos sabemos. A medida que pasa el tiempo, la humanidad aprende cada vez más sobre la naturaleza. A ese conocimiento llamamos ciencia. Es una ironía que mientras el hombre aprende más de la naturaleza cada día, mientras descubre la composición de las brillantes estrellas y comprende la estructura de los diminutos átomos, mientras puede irrigar un desierto y aprovechar la energía del Niágara, aún sea incapaz de hacer por sí mismo las cosas más simples, las cosas que realmente importan. En muchos casos, es incapaz de afrontar el miedo, el dolor, doblegar algunas de las enfermedades más comunes, alejar la ira o la depresión, o muchas veces utilizar con eficiencia sus poderes mentales. Todo esto se debe a que el hombre se ha dedicado a mirar hacia el exterior en busca del dominio, en vez de mirar el interior, y a que busca la causa en lo que en realidad es el efecto. El dominio que usted busca lo encontrará en su propia mente. Siembre allí la paz. Cultive el entendimiento de Dios, buscando su presencia a diario, y descubrirá que las cosas exteriores se arreglan solas. Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Mateo 6:33. El capitán
está en el puente de mando. El mundo no va hacia el abismo. La especie humana no está condenada. La civilización no se encamina hacia el desastre. El capitán está en el puente de mando. La humanidad atraviesa tiempos difíciles, pero la humanidad ha atravesado tiempos difíciles muchas veces en su larga historia y siempre los ha superado, fortalecida y purificada. No se preocupe por el colapso del universo. El universo no se va a desplomar. Y de todos modos, esa cuestión no es de su incumbencia. El capitán está en el puente de mando. Si la supervivencia de la humanidad dependiera de usted o de mí, sería una pobre perspectiva para la gran empresa, ¿no? Cuando usted viajó a Europa, a bordo de uno de los grandes transatlánticos, nunca se preocupó por llegar sano y salvo, porque tenía una confianza perfecta en el capitán. Usted sabía que la compañía que lo llevaba no arriesgarían sus barcos confiándolos a manos incompetentes. Cuando usted se despertaba a la noche mientras el barco daba bandazos, usted no corría hacia el puente y le decía al capitán que tuviera mucho cuidado, ni que pusiera mucha atención en lo que hacía, ni le pedía que se asegurara de conocer bien la ruta. Usted se quedaba en su camarote y se volvía a dormir, porque usted sabía que el capitán estaba en el puente. El capitán está en el puente de mando. Dios sigue trabajando. Todo lo que usted tiene que hacer es advertir la presencia de Dios donde parece haber problemas. Cumplir su deber inmediato como mejor pueda hacerlo y mantener la ecuanimidad hasta que pase la tormenta. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. La marea sube y baja. No realizamos nuestro desenvolvimiento espiritual en una línea recta, continua. La naturaleza humana no funciona así. Nadie asciende por un camino de progreso ininterrumpido hacia el logro de la perfección. Lo que ocurre es que si actuamos correctamente, ascendemos, pero con una serie de bajadas, al igual que de subidas. Avanzamos continuamente por un tiempo, y luego sufrimos un pequeño retroceso. Luego avanzamos de nuevo, y más tarde tenemos un ligero revés de algún tipo, y así sucesivamente. Esos contratiempos no son importantes siempre y cuando el movimiento general de nuestras vidas sea hacia arriba. Si cada año nos encuentra con un progreso definitivo en conciencia, los retrocesos temporales intermedios carecen de importancia. Y si nos preocupamos demasiado por ellos, pueden convertirse en un verdadero obstáculo. La marea sube y baja. Todo el mundo sabe cómo ocurre ese fenómeno. La primera ola avanza y avanza, y da la impresión de que nunca se detendrá hasta llegar al límite de la marea alta, pero se detiene, y en realidad nunca retrocede. Y si uno supiera cómo sucede el fenómeno, pensaría que ahí acabó todo, pero no es así. La marea retrocede un poco, pero no hasta su antigua marca, y luego viene de nuevo, y esta vez sube más alto que antes, y así sucesivamente. Este tipo de progresión parece ser general en toda la naturaleza. Un adelanto, una pequeña retirada, y luego un avance mayor, seguido por otro retroceso menor, y luego un avance todavía mayor. Un proceso que se repite continuamente. No observe las olas individuales. Concentre su atención en la marea y todo estará bien. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. No analice las cosas demasiado minuciosamente. Cuando usted ha terminado la decisión de algo vivo, lo ha matado y ya no tiene el objeto que tenía al principio. Tome una rosa, quítele los pétalos, cuéntelos, péselos, mídalos y entonces
Cuando haya reunido una información interesante, ya no tendrá la rosa. Hay un lugar para el análisis, pero el análisis suele ser fatal en la oración y la meditación. No le haga una disección al amor de Dios, siéntalo. No le haga una disección a la inteligencia divina, compréndala. Rece más con su corazón y menos con su cerebro. No se pregunte cómo Dios podrá resolver su problema determinado. Limítese a ver cómo Él lo resuelve a su manera. Él lo resolverá si usted le da la oportunidad. Personas exitosas de toda condición actúan muchas veces a través de los sentimientos, sin discutir ni analizar. Cuando el reportero entrevista al gran hombre y le pregunta cuál es el secreto de su triunfo, al entrevistado le resulta muy difícil responder. No sabe, simplemente hace lo correcto porque lo siente. Usted sabe que Dios es amor. Usted sabe que Dios lo puede todo. Usted sabe que Él ayuda cuando usted confía en Él. Así que siga adelante, sin teorizar mucho. Recuerde el viejo poema. Un ciempiés anda muy contento hasta que una rana divertida dijo: ¿cuál pata sigue a cuál? Y su mente se quedó tan confundida que en la zanja se detuvo, sin saber cómo volver a andar. No sea un ciempiés teórico. Utilice lo que tiene. Muchas personas me dicen: quiero avanzar más rápido, quiero saber más, y como si fuera una regla, piden una lista de libros que quieren leer o algún curso avanzado que puedan tomar. Esta actitud es totalmente errónea. Implica que el progreso espiritual es cuestión de actividad intelectual, de simple incremento de conocimientos. Eso es válido en el estudio de la matemática, de la física o de la química, pero no de la metafísica. El crecimiento espiritual se logra poniendo en práctica el conocimiento que ya poseemos. En vez de leer otro libro, lea su libro favorito una vez más y aplíquelo con mayor cuidado que nunca en su vida práctica. Curar una herida en un dedo o resolver un problema comercial solo mediante un tratamiento le enseñará 1000 veces más sobre las cosas espirituales que el estudio intelectual de toda una biblioteca. Lo único que tiene que comprender y advertir es que el mundo en el que vive es un concepto mental y no una realidad objetiva. Toda auténtica demostración que usted obtiene le facilita darse cuenta de esta verdad, mientras que el estudio intelectual no hace nada en esa dirección. La metafísica, como la música, es tanto una ciencia como un arte. En la metafísica es absolutamente cierto que uno aprende haciendo. ¿Cómo se siente? En realidad el ser humano solo puede tener 2 sentimientos: amor y odio. Se suele suponer que los distintos tipos de sentimientos que podemos tener son innumerables, pero eso es una ilusión. Si se analizan todos los otros sentimientos, los llamados sentimientos, se verá que no son otra cosa que amor o miedo. ¿Y qué ocurre con la ira? Bien, la ira es en realidad miedo disfrazado. En la química, encontramos de vez en cuando la misma sustancia bajo apariencias totalmente distintas. Por ejemplo, el grafito es exactamente la misma sustancia que el diamante, por diferentes que parezcan. Ambas son formas alotrópicas del carbono. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica, el egoísmo, no son más que las formas alotrópicas del miedo. La alegría, el interés, la sensación de éxito y de logro, la apreciación del arte, son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo y el miedo es siempre destructivo. Una sensación de amor reconstruye el cuerpo,
alarga la vida, brinda inspiración, expande los negocios, abre el camino en 1.000.000 de direcciones, supera cualquier obstáculo. El miedo destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza los negocios, lanza un invierno de muerte sobre cualquier cosa. Toca a nosotros decir cuál de estos dos sentimientos gobernarán nuestras vidas. Dios es amor, y el que vive en amor permanece en Dios, y Dios en él. Juan 4:16. El amor divino nunca falla. El amor divino resuelve cualquier problema. Afirmaciones como las anteriores se repiten en los libros de metafísica y, por supuesto, son absolutamente veraces. Pero uno no siempre piensa que los escritores o los lectores entienden con claridad lo que significan. Es cierto que muchas personas creen firmemente en ellas y, sin embargo, obviamente han sido incapaces de probarlas en la práctica. ¿Por qué? Creo que la explicación radica en que conscientemente o inconscientemente la gente piensa que el amor divino es una especie de poder ubicado fuera de ellos, probablemente en el cielo, como en el paraíso ortodoxo, y esperan que en poco tiempo, si piden con la fuerza suficiente, ese poder bajará a rescatarlos. No suelen admitir que abrigan esa idea, pero creo que esa noción es la que en realidad suscriben. De hecho, no existe tal poder exterior y por lo tanto no se puede recibir ayuda de esa manera. El único lugar donde puede existir el amor divino, en lo que a usted respecta, es en sus propios corazones. Cualquier amor que no esté en su corazón no existe para usted y por lo tanto no puede afectarlo de ningún modo. Lo que debe hacer es llenar su corazón de amor divino, pensando en ese amor, sintiéndolo y expresándolo. Y cuando esa sensación de amor divino es lo suficientemente vivida, lo sanará y resolverá sus problemas y le permitirá sanar también a otros. Esa es la ley del ser y ninguno de nosotros puede cambiarla. Ahora vemos por qué la crítica, la queja, hincapié en los agravios, el ansia de superar a otros, son fatales para la manifestación, porque impiden que el amor divino nos sane. Quiero que tengas muy en cuenta los siguientes significados. Un científico es alguien que pregunta cómo. Un filósofo es alguien que pregunta por qué. Un místico es alguien que ve la vida desde adentro. Un materialista es alguien que ve la vida desde afuera. Un poeta es alguien que domina la lengua. Un político es alguien que pone en primer lugar su partido o su propia carrera. Un estadista es alguien que pone en primer lugar a su país. Un patriota es alguien que pone el interés de su país sobre el suyo propio. Un artista es alguien que convierte la belleza en una religión. Un héroe es alguien que hace las cosas que a los demás les gusta admirar. Un caballero es alguien que jamás se aprovecha. Un cobarde es alguien que ve lo más alto y escoge lo más bajo. Un tonto es alguien que cree que puede evadir, engañar la gran ley. Un ladrón es alguien que trata de obtener algo en cualquier plano que no se ha ganado. Un jugador es alguien que cree poder ganar algo que no le pertenece por derecho. Un adulto es una persona que ha aprendido a controlar sus emociones. Una persona joven es alguien que jamás se aburre. Una persona anciana es alguien que ha perdido su capacidad de asombro. Un santo es alguien que ama a Dios sobre todas las cosas. Un fariseo
es alguien que utiliza a Dios para glorificarse. Un verdadero optimista es alguien que sabe que solo existe una causa. Un pesimista es en realidad alguien que cree en muchas causas. Un curandero es un médico de cualquier escuela que trata los síntomas en vez de las causas. Un chiflado es alguien que no ve las cosas como las vemos nosotros. Un sentido del humor es simplemente un agudo sentido de la proporción. La crítica es solo una forma indirecta del autobombo. El arrepentimiento es la puerta al cielo. El remordimiento es la úlcera del orgullo espiritual. La religión es la búsqueda individual de Dios. Si la fuerza bruta fuera la prueba, serían los leones los que nos tendrían enjaulados. Si solo importara el tamaño, los dinosaurios serían todavía los dueños de la Tierra. La presión sanguínea alta implica una presión emocional alta, demasiada ansiedad. La presión sanguínea baja implica una presión emocional baja, pérdida de interés. El castigo del mentiroso es que no puede creer a nadie. La maldición de la ignorancia es que la víctima nunca lo sospecha. El rencor de la pobreza es no tener nada que dar. El peligro de la riqueza es una verdadera tendencia al egoísmo. La condena del sensual es que los sentidos han asesinado al corazón. El hombre perfecto llegará cuando la mujer perfecta lo reclame. El hombre que habla mucho de sus antepasados es como un tubérculo. Su mejor parte está bajo tierra. Lo que dedicamos a la labor de Dios se nos devuelve multiplicado y con una bendición. Lo que no dedicamos a la labor de Dios difícilmente nos reportará algún bien. La aparición de un problema de cualquier índole en su vida significa que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Dar ese paso, por supuesto, estará señalado por la solución del problema. El verdadero paso adelante es siempre un paso mental. El único progreso que jamás logramos es progreso mental. Todo estará listo si nuestras mentes también lo están. Y eso significa que todo progreso es un cambio de mentalidad. El universo siempre está preparado cuando nosotros lo estamos. El hombre descubrió el fuego como respuesta al reto del frío. Probablemente no lo habría descubierto si en todo el mundo el clima hubiese sido tropical. El hombre descubrió la música como respuesta al deseo de lograr una expresión emocional más elevada. Fabricó herramientas para resolver los numerosos problemas prácticos de la vida cotidiana. El teléfono, el automóvil y el avión no son en esencia otra cosa que respuestas parciales a los problemas del espacio y tiempo. La imprenta es la respuesta a otro problema. En su vida personal, un problema es un desafío. No es una barrera con un cartel que dice no pasará. Es un problema, y para todo problema hay una solución. Encuentre la solución a través de la oración. Entonces se resolverá su problema, y mentalmente usted habrá dado un paso definitivo hacia adelante, que estará con usted durante toda la eternidad. El camino hacia Dios está siempre abierto. Cada cosa en su momento. El momento actual nunca es intolerable. Lo que viene en 5 minutos o en 5 días es siempre lo que desespera a la gente. El trabajo actual nunca cansa a nadie. Es el trabajo que espera a la gente lo que la desgasta. Si la gente se diera cuenta de que uno solo puede hacer una cosa a la vez, habría menos fatiga en el mundo. El lunes solo se puede hacer el trabajo del lunes, y para el trabajo del martes está el martes. La fatiga saludable proviene de un trabajo físico y mental saludable. Y generalmente, una noche de sueño basta para repararla.
La tensión nerviosa es algo bien distinto y la provoca el tratar de hacer hoy el trabajo de mañana o la tarea de las 4 de la tarde a las 2. Peor todavía, la origina trabajar en la medianoche después de un día fatigoso. La ley de la vida es vivir el presente y eso es válido para el tiempo y el lugar. Mantenga su atención en el momento actual y en el lugar donde su cuerpo se encuentra ahora. No tenga su cuerpo en México y su mente en Nueva York, o viceversa. No tenga su cuerpo funcionando al mediodía y su mente a las 6 de la tarde. Haga el trabajo justo de un día y detenga su actividad. El exceso de trabajo a largo plazo no es productivo. Hace muchos años, un amigo visitaba una gran catedral en Italia. Justo al otro lado de la puerta había un magnífico mosaico que se extendía todo a lo ancho del edificio. Pero aún no estaba terminado. Representaba el juicio final. Contenía numerosas figuras y la cantidad de diminutas piezas de mármol de diversos colores en el mosaico era asombrosa. Un hombre de rodillas trabajaba con diligencia. Mi amigo, que hablaba italiano, le susurró: «¡Qué tarea tan estupenda la suya! Yo ni soñando podría trabajar tanto». El hombre serenamente le respondió: «Oh, no es nada. Sé la cantidad de trabajo que puedo realizar cómodamente en un día, así que cada mañana marco un área determinada del suelo y no me molesto pensando en lo que queda fuera de ese espacio. Antes de que sepa dónde estoy, el trabajo estará terminado. La tarea del momento es suficiente. Este es el día de la salvación». La gran ley del ser consiste en que cosechamos lo que sembramos, que según sean nuestros pensamientos y las cosas en que creemos, así será nuestra experiencia. Esa es una ley cósmica, es válida en todo plano y en todo momento. Como es una ley, nunca se quiebra. Es completamente impersonal e inflexible. Obedecer esa ley es el camino hacia el cielo o la armonía perfecta. El objetivo de la existencia de todo el movimiento metafísico es enseñar esa ley, y hasta donde comprendemos y la obedecemos, da la medida de nuestro progreso. Todos los estudiantes de metafísica saben en su interior que estas cosas son ciertas, pero desafortunadamente no siempre actúan de acuerdo con ese conocimiento. A veces tratan de engañarse a sí mismos pretendiendo que pueden quebrantar la ley sin sufrir la penalidad. Se engañan creyendo que, aunque piensen, hablen o incluso actúen incorrectamente, no importa, porque no tendrán en cuenta la ocasión en que cometieron el error. ¿Hay algo más tonto o más pueril? Han creado para sí una gran ley elástica que pueden plegar o doblar en cualquier dirección, y no ven que eso no puede ser más que una ilusión de sus propias mentes. Por suerte, tenemos que vivir bajo la ley verdadera, gústenos o no, y ninguna pretensión infantil, ninguna excusa débil puede cambiarla. ¿Se ha fabricado usted para su consumo una gran ley elástica? Si lo ha hecho, descártela. Échela sobre el montón nacional de chatarra elástica y comience de nuevo sobre bases firmes. Lo que se siembra en pensamiento se recoge en experiencia. Usted no puede, pero Dios sí. Las fuerzas espirituales que crearon y sostienen todo el universo están a su disposición a toda hora, siempre que usted sepa invocarlas inteligentemente. Hay una sola primera causa, pero actúa en un sinnúmero de formas distintas y le responden de la manera que más se ajuste a lo que usted necesita. La manera de invocar este poder consiste en serenarse tanto mental como físicamente, y luego pedirle con ecuanimidad que haga lo que él sabe que es necesario.
no ordene formas y métodos. Sus oraciones suelen quedar sin respuesta, porque usted trata de hacer las cosas usted mismo en lugar de dejar que las haga el gran poder. Usted utiliza el poder de su voluntad y no puede conseguir lo que quiere, porque su voluntad es solo usted. ¿Ha visto alguna vez cómo funciona un pesado montacargas o una enorme grúa en los muelles? Usted ha visto lo que ocurre. El operador ni siquiera soñaría con levantar esa carga con sus músculos. Se agotaría, posiblemente sufriría una lesión grave y no avanzaría ni un ápice en su tarea. Lo que hace el operador es mover suavemente un pequeño interruptor, nada más. La fuerza eléctrica, sin el menor esfuerzo, sin ruido, eleva la carga a la altura que se requiera y tantas veces como sea necesario. Cuando usted trabaja espiritualmente, usted está aplicando el poder infinito en su problema. No puede haber sino un resultado: la victoria. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. La naturaleza es amistosa. La naturaleza es extraña, dijo la señora Scherz, con aire meditabundo, y me gustaría saber cómo nos las arreglaríamos sin ella. Dickens. La naturaleza, entendida correctamente, es esa parte del universo de Dios con la cual mantenemos una relación inmediata. Como Dios es principio, la naturaleza funciona mediante una ley inmutable, no hace excepciones, ni tiene favoritos. Si aprendemos las leyes de la naturaleza y las obedecemos inteligentemente, tendremos salud, libertad y armonía, y también todo el poder que seamos capaces de utilizar. Como dijo Huxley, si queremos dominar la naturaleza, primero debemos obedecerla. Advertirán que Jesús, en sus obras maravillosas, sus milagros, nunca trató de ir en contra de la naturaleza, ni realizar proezas excepcionales, sino que siempre siguió la ley del ser. Acercó más al paciente a la armonía con las verdaderas leyes de la naturaleza humana. Eso es curar. Adiéstrense para comer, beber, realizar ejercicios, dormir y trabajar sabiamente. Es decir, de acuerdo con las auténticas leyes de la naturaleza humana, y crecerá muy rápidamente en la comprensión divina. No es espiritual tratar de vivir sin higiene. La naturaleza es nuestra amiga, no nuestra enemiga. Es una madre bondadosa que siempre trata de protegernos y de desarrollarnos, a menudo contra nuestra oposición. No es algo que derrotar. Hágase amigo de la naturaleza trabajando en armonía con ella, y ella será su amiga. Y vio Dios que era muy bueno lo que había hecho. Génesis 1:31. Planee hoy el trabajo de mañana. Antes de acostarse, revise muy brevemente los sucesos del día. Hable con voz moderada. Los gritones no son bienvenidos. Practique hasta tener una letra muy legible. Mantenga su buen humor aunque pierda hasta la camisa. Defienda a los que están ausentes. Escuche a la otra parte antes de juzgar. Recuerde que a lo hecho pecho. Aprenda a hacer algo tan bien como lo puede hacer cualquiera. Trate a su familia con sus mejores modales. Si tiene que ser rudo, que sea con otros. Mantenga todos sus bienes arreglados y ordenados. Deshágase de lo que no usa. Ayude a alguien todos los días. Lea la Biblia a diario. Estos puntos pueden parecer triviales y obvios, pero cada uno encierra una invencible ley de psicología y metafísica. Ensáyelos. La marea cura. Si usted ha examinado las aguas que quedan en la costa cuando baja la marea,
a unas millas del océano. Debe conocer entonces el efecto de esas aguas arrastradas por la marea. Aquí descubre una laguna estancada, parcialmente cubierta por algas y lodo. Un sitio ingrato que es a la vez excelente criadero de mosquitos y otros elementos indeseables. No muy lejos, hay otro estanque, pero este está lleno de agua de mar limpia, con olor a salitre, y lo que crece a su alrededor es agradable, placentero. La diferencia, por supuesto, es que a la última laguna la alimentan las aguas traídas por la marea, y a la primera no. En un caso, el océano viviente llega 2 veces al día, cargado de vitalidad, y luego se aleja una vez más, llevándose cualquier cosa rancia o muerta. Esta circulación de la vida es la que establece la diferencia entre los dos casos. En el reflujo, cuando baja la marea, a veces vemos un bote encallado, descansando en un costado e incapaz de moverse. Pero sabemos que este estado es solo temporal, pues la laguna está abierta al agua de la marea y la marea siempre retorna y vuelve a poner la embarcación a flote, la cual puede regresar entonces al océano. Mientras usted cumpla con la visita diaria a Dios, llámela plegaria o meditación, su alma estará abierta a la marea y nada puede irle mal. Si parece haber algún problema, no será difícil resolverlo, y aun cuando usted aparentemente quede varado por un tiempo, solo tiene que esperar un poco para que el océano viviente lo ponga de nuevo a flote. Cuando usted descuida su visita diaria a Dios, la marea se detiene y su alma se convierte en una laguna estancada en la cual los temores, las dudas y otras nocivas criaturas de la mente pueden vivir y prosperar. De esas criaturas es el contratiempo y el sufrimiento. Mantenga su alma llena del agua de la marea de la vida eterna, y nada os dañará. Dios no reconoce condiciones. Dios no se preocupa por las condiciones. Es una realidad inmutable que Dios tiene todo el poder y que puede sanar y brindar armonía bajo cualquier condición, en cualquier momento y en cualquier lugar. Él está más allá del tiempo, del espacio y de la mente carnal. A Dios no le afecta la duración de una cierta dificultad, no le afecta la magnitud de la resistencia que hay que superar. A Dios no le preocupan las condiciones. Dios no tiene que prepararse ahora para obtener algo el año que viene. Tampoco es incapaz de hacer algo ahora, porque no hizo otra cosa el año pasado. Dios puede hacer cualquier cosa, donde quiera, en cualquier momento, sin referencia a alguna otra cosa o a algún otro. Nuestras mentes carnales siempre ponen barreras en el camino de la manifestación. Decimos demasiado tarde, o demasiado pronto, o demasiado lejos, o demasiado cerca, o demasiada cantidad, o suficiente. Y así matamos la manifestación. Pero todo esto no es más que pensamiento de la mente carnal, no tiene nada que ver con Dios. Decida hoy que va a exhibir salud, felicidad y verdadero éxito, comprendiendo que Dios trabaja dentro y a través de usted para que obtenga esas cosas, y ni por un segundo permita que la mente carnal le diga que es imposible. Es perfectamente posible, y si se empeña, lo conseguirá. Dios no se preocupa por las condiciones, y si usted se niega a que las condiciones inhiban su pensamiento, no pueden impedirle su manifestación. Para Dios, todo es posible. Mateo 19:26. Los caprichos del destino eran uno de los temas favoritos de los novelistas de antes. En su mundo de 3 tomos, las vidas de la gente se hallaban día tras día,
a merced de accidentes insignificantes. Toda la existencia de una persona quedaba devastada porque una carta se extraviaba o alguien la robaba. El héroe ascendía de la oscuridad a la riqueza y la fama, gracias a un encuentro fortuito con un desconocido en un tren, o porque salvaba a alguien de ahogarse cerca de la costa. Un paso en falso arruinaba una carrera prometedora. Un giro en la rueda de la suerte le resolvía todos los problemas a alguien. Todo eso era una insensatez. No estamos a merced de accidentes porque no hay accidentes, y las insignificancias solo tienen efectos insignificantes. A la larga, uno muestra su carácter. En última instancia, por algún accidente externo no se pierde la meta para lo que uno está dispuesto. Un accidente particular puede darle una ventaja temporal, o causarle un agravio o una inconveniencia a pasajeros, pero no cambia la historia de su vida. Un hombre dinámico y emprendedor que atiende bien su negocio triunfará independientemente de si se encuentra con un desconocido servicial en un tren o no, o de si se pierde una carta particular dirigida a él o no. El extravío de una carta puede privarlo de cierta posición, o el encuentro con un desconocido amable e influyente puede acelerar la llegada del éxito a su vida. Pero si el hombre tiene las cualidades requeridas para el triunfo, lo alcanzará de cualquier manera. Y si le faltan esas cualidades, ninguna ayuda externa podrá darle el éxito. La derrota en una batalla no destruye ninguna nación. Cuando una nación tiene escasos recursos naturales y está dividida, no puede sostenerse, pero es esa debilidad estructural la que provoca su caída. Si estuviera unida, bien organizada y armada, podría perder esa batalla, pero ganaría la guerra. Su propio carácter es lo que lo hace o lo deshace. Esa verdad es aplicable a un individuo, a una nación, a un partido, a una iglesia o a cualquier institución. Si usted cree que le faltan ciertas cualidades necesarias, si le parece que a su carácter le falta fortaleza, pídale a Dios que le dé lo que necesita. Él se lo dará. Usted puede incorporar cualquier tributo a su mentalidad si medita todos los días sobre la cualidad que desea. Vamos a entender esto bien. Usted, en su verdadera naturaleza, es un ser divino y es uno con Dios ahora. La ley del ser es la armonía perfecta e inquebrantable. Usted no puede saber nada ni experimentar nada salvo sus propios estados mentales. Y estos estados los puede cambiar mediante un esfuerzo inteligente y persistente. Usted exhibe aquello en lo que realmente cree. Cualquier acto, cualquier suceso, no es más que la sombra de un pensamiento. El amor divino es absolutamente todopoderoso. No hay condición que lo limite. Decimos que la ausencia de armonía no es sustancial. Es una sombra pasajera arrojada por un pensamiento erróneo, que se puede desplazar con el pensamiento correcto. El secreto de la felicidad y la armonía es la paz mental. No hay otro. Uno encuentra paz mental cuando obra bien con Dios. Forzar algo siempre es un error. Lo correcto llega sin violencia. Esto también pasará. En el mundo material no hay nada que dure o que sea de importancia trascendental. No hay la menor prisa. Como sean sus pensamientos, así serán sus días. El presente no está hipotecado. Su experiencia en cualquier instante es un reflejo de su mente en ese momento. Lo que usted crea y entienda en su interior
es lo que experimenta en su exterior. La gente cree que las cosas externas de hoy son el resultado de las cosas externas de ayer. Piensan que lo que les ocurre el sábado es consecuencia de algo que hicieron, digamos, el lunes, o por lo menos en el caso de los estudiantes de la verdad, creen que es el fruto de la forma en que pensaron el lunes. No es así. Lo que le ocurre a usted el sábado es consecuencia de lo que piensa el sábado. Así de simple, y no de lo que ha pensado el lunes o el martes, o en cualquier momento anterior en su vida. Lo cual significa que si usted piensa correctamente el sábado debe ir bien, independientemente de lo que pueda haber sucedido antes. Los pensamientos del sábado pueden ser el resultado de sucesos anteriores, sin duda. Eso es lo que ocurre si usted no hace nada al respecto. Pero si usted cambia los pensamientos del sábado, y usted es capaz de hacerlo, entonces las experiencias del sábado pueden ser armoniosas y satisfactorias. Supongamos que el lunes usted recibe una mala noticia, que le causa una sensación de depresión y temor el lunes. Usted prevé consecuencias trágicas en el futuro inmediato. Tal vez el golpe lo debe recibir el sábado. Cuando llega el sábado, usted está pensando que tendrá problemas y recibe, en efecto, el golpe. Pero es el pensamiento negativo del sábado lo que origina el contratiempo, no el suceso del lunes, ni siquiera el temor del lunes. Por supuesto, todo el mundo piensa que el infortunio del sábado se debe a algo que ocurrió el lunes o antes que el lunes, pero el mundo se equivoca. No hay una relación de causa y efecto del exterior al exterior, sino del interior al exterior. Cada día es una vida nueva. Cada momento en realidad es una vida nueva. Lo que llamamos previsiones son en realidad pensamientos actuales. Nadie ha vivido jamás en ningún momento que no sea el presente. Saber eso es la puerta hacia la libertad. Este es el tiempo propicio. Este es el día de la salvación. Querer es poder. No hay verdadero deseo sin facultad, y no hay facultad sin oportunidad. Cuando usted realmente desea ser o hacer algo, cuando de verdad lo desea, eso es señal que Dios quiere que usted lo haga y que Él ha indicado su deseo dándole a usted la facultad necesaria. Es más, el mismo deseo es en realidad la propia facultad que al pedir su expresión se le revela. La gente tiene todo tipo de ansias pasajeras, pero su ansia pasajera no es un auténtico deseo. Un niño, en el verano, quiere ser pelotero profesional, pero en invierno quiere ser campeón de esquí y durante las 24 horas posteriores al gran incendio que se desató al doblar la esquina, querrá ser bombero. Su hermana va a la ópera, ve cómo la prima donna recibe multitud de flores y quiere ser cantante, pero un mes después, cuando una científica recibe el premio Nobel, decide ser una gran química. Ninguno de esos deseos es auténtico. Son caprichos fugaces. Un deseo auténtico perdura, y a medida que pasa el tiempo, su fuerza crece en lugar de disminuir. Es constante y sin altibajos. Dios no puede averiguar. Dios lo sabe todo en todo momento. Eso quiere decir que Dios no puede averiguar algo. Dios no tiene que efectuar experimentos para ver qué pasará, como nos sucede a nosotros. Dios no necesita probar a alguien para ver si es honesto, valiente o sabio, porque Dios ya lo sabe todo. La Biblia presenta a veces a Dios como dando pasos para averiguar algo, o como si hubiera cambiado de opinión, o como si se sintiera decepcionado. Se supone que Dios probó la obediencia de Abraham en el episodio de Isaac. Se supone que los planes de Dios se estropearon por la conducta de Adán y Eva, por la maldad prevaleciente en la humanidad antes del diluvio. De hecho, con frecuencia se presenta decepcionado y hasta frustrado por el comportamiento de la especie humana. En la teología ortodoxa, el demonio trastornaba constantemente los designios de Dios y arruinaba sus planes. Más aún,
Tras escuchar a algunos predicadores, uno podría suponer que el demonio es bastante más poderoso que Dios. Todo eso, desde luego, es infundado. Esas cosas sobre Dios, por supuesto, no son ciertas. Fue la idea de Dios que tenía Abraham la que lo llevó a disponerse a matar a Isaac, y fue su yo más elevado, el Cristo que moraba en su interior, lo que lo libró de esa tragedia. Fue la idea que de Dios tenía el faraón, lo que endureció su corazón. Fue la maldad de la humanidad en el mundo antediluviano, la que provocó el diluvio como una consecuencia natural, del mismo modo que los temores, los celos, los odios y la codicia de la humanidad a lo largo de muchos años han provocado la guerra actual. Fabricamos una imagen idólatra de nosotros mismos y la llamamos Dios. Destruyamos hoy esa imagen y adoremos al verdadero Dios, que es bien infinito e inmutable. ¿Es usted indeciso? Santiago dice que un hombre indeciso es inconstante en todos sus caminos y que esa persona no debe esperar nada de la gran ley. Eso es obvio. Si usted afirma algo ahora y lo opuesto en media hora, si usted piensa positivamente a las 10 y negativamente a las 11, si usted piensa en cosas bellas y luego baja las escaleras para armar problemas, es probablemente natural que usted no logre manifestarse correctamente. Si usted toma un taxi en la estación Gran Central y le pide al conductor que lo lleve al Parque Central y luego tras recorrer una manzana le indica que se dirija al Battery Park y más tarde, un par de calles más adelante, le ordena que vaya de nuevo al Parque Central y al cabo de 5 minutos vuelve a cambiar de opinión, difícilmente puede esperar que el taxista lo lleve a algún sitio. Cualquier taxista en Nueva York lo echaría inmediatamente de su taxi sin la menor ambigüedad. Sin embargo, cosas parecidas son las que en la práctica realizan muchas personas. Experimentan tanto la armonía como la desarmonía, hasta que el subconsciente queda completamente perplejo. Sus vidas, desde luego, caen en estados de confusión. Hay otra manera en la que podamos contradecir y por lo tanto neutralizar nuestras plegarias y afirmaciones. Consiste en decir lo correcto, pero hacerlo equivocado. Por excelentes que sean nuestras afirmaciones, si nuestros hechos desmienten nuestras palabras, estamos actuando con indecisión, de dos maneras distintas, y debe sobrevenir la confusión. Toda palabra, todo hecho, es un tratamiento. Cuando se refuerzan mutuamente, el efecto es poderoso y el resultado seguro. Cuando no están de acuerdo, se suprimen y nos dejan en el punto donde comenzamos, o más probablemente, peor que cuando comenzamos. Ponga todo su esfuerzo del lado de la armonía y triunfará. En la Biblia está la clave. La Biblia es el bien más precioso de la especie humana. Encierra la clave de la vida. Nos enseña cómo vivir para alcanzar la salud, la libertad y la prosperidad. Llega a todos al nivel de cada uno y nos lleva a Dios. Tiene una solución para cada problema. Por cierto, es la obra literaria más grandiosa que jamás se haya compilado. Y con mucho es el más interesante de todos los libros. Sin embargo, el verdadero valor de la Biblia se encuentra en la interpretación espiritual. La Biblia externa es maravillosa, pero es mucho menos del 1% de la Biblia interna. La Biblia oculta tras los símbolos. Oigan esta parábola. Una isla remota estaba habitada por salvajes de gran inteligencia. Practicaban cierto arte primitivo, tallaban rústicas estatuas y hacían excelentes dibujos de animales en las paredes de las cavernas. Pero carecían de alfabeto y nunca habían soñado con la escritura. Un día, las olas depositaron en la costa una caja que contenía varios libros, secos y en perfecto estado.
Los nativos quedaron encantados con el inesperado presente y pensaron que las páginas impresas eran sofisticados ejemplos de dibujos. En el hallazgo habían tesoros con las obras completas de Shakespeare, Huckleberry Finn y el bosquejo de la historia de Wells. Los nativos examinaron las páginas y admiraron las raras formas trazadas por la imprenta, completamente ignorantes de la existencia de Falstaff, de Porcia, de Hamlet, de Hook y de Jim, y de la riqueza de conocimiento y enseñanza en el magnífico libro de Wells. Si usted ha leído la Biblia sin la interpretación espiritual, se halla en la misma situación que los salvajes. No ha encontrado el verdadero mensaje de la Biblia, ya que ese mensaje yace bajo la superficie. La Biblia externa es maravillosa, pero la Biblia interna es el regalo supremo de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Todos ustedes conocen la gran ley. Una forma de enunciarla es la siguiente: la simpatía produce simpatía. El bien produce bien. Al mal sigue el mal. Lo que sembramos en pensamiento, lo recogemos en experiencia. Si nuestro pensamiento diario es positivo, constructivo, generoso, producimos salud, éxito y libertad. Si nuestro constante pensamiento es negativo, pesimista, torcido, producimos enfermedad, fracaso e infelicidad. Si la fe gobierna nuestra vida, nos hacemos más jóvenes, más prósperos y más alegres a medida que pasan los años. Si el temor gobierna nuestra vida, los años vuelan y traen vejez, decrepitud y frustración. La gente sabe que esas cosas son ciertas. De eso no tienen ni una sombra de duda. Pero a pesar de este conocimiento trascendental, utilizan constantemente la gran ley para su propia destrucción. Ni soñando se les ocurriría echar agua en el tanque de gasolina de su automóvil, o arena en el reloj, o vidrio roto en su comida. Pero cada vez que piensan, hablan o actúan negativamente, exhiben una estupidez similar. Como conocen la ley, uno no puede dejar de preguntarse qué tienen esas personas en la cabeza, cerebro o aserrín. Hay que agradecer a Dios que conozcamos la gran ley, porque nos da la clave de la vida. Todo lo que tenemos que hacer es aplicarla. Y aunque eso pueda resultar algo difícil al principio, como la adquisición de un nuevo hábito o el aprendizaje de una nueva técnica, con la práctica se perfeccionará y los buenos resultados se acumularán a una velocidad jamás soñada. En el futuro, cuando usted se sorprenda pensando negativamente, pregúntese con severidad, ¿cerebro o aserrín? E inmediatamente cambie sus pensamientos hacia lo que usted sabe es la verdad del ser. Un día, a mediados del siglo pasado, un viajero solitario recorría lo que entonces era una remota zona de Sudáfrica. Pernoctó en una aldea indígena y a la mañana siguiente, mientras fumaba su pipa frente a la choza donde había pasado la noche, advirtió que un grupo de niños desnudos se entretenía en lo que evidentemente era una versión de aborigen del antiguo juego de las canicas. Observó por un rato el juego, sin intervenir, hasta que le llamó la atención un detalle de las piedras sin labrar que utilizaban los niños. Eran guijarros muy pequeños, deslustrados, pero de pronto comprendió, mientras su pulso se aceleraba, que en realidad se trataba de diamantes en bruto, que en el mercado valdrían una pequeña fortuna.
El viajero habló con el padre de los niños, con estudiada indiferencia, y el cafre dijo: «Oh, si a los niños les gustan estas piedrecitas, ¿tiene más en la choza?». Y él trajo una cesta con varias más. Conteniendo su excitación, el viajero extrajo un gran rollo de tabaco, que en nuestra moneda costaría aproximadamente 20 o 30 dólares, y dijo: «Me gustaría llevarles las piedras a mis hijos. Le daré este tabaco a cambio. ¿Está bien?». El cafre se rió y respondió: «Le estoy robando, pero si insiste, está bien». Y se cerró el trato, que no solo enriqueció al extranjero como nunca había soñado, sino que con el tiempo condujo al descubrimiento de las minas de diamante en Sudáfrica. Esta anécdota nos interesa porque la suerte del cafre es en realidad la suerte de muchos seres humanos. El hombre posee un tesoro fabuloso, el poder de la palabra, pero en la mayoría de los casos no lo sabe. Sigue viviendo con temor, mala salud y escasez. Si hablara constructivamente la palabra, podría obtener bienes ilimitados. El tesoro es suyo, pero no lo sabe. En la Biblia, las piedras representan la verdad espiritual. Debemos recoger esas piedras descuidadas, pulirlas y permitir que glorifiquen nuestras vidas. Lo que importa es la cualidad de su pensamiento habitual, que es lo que forma o estropea su vida. No importa tanto un pensamiento particular, bueno o malo, es la cualidad general, el tono de su pensamiento lo que determina su suerte. Usted puede sorprenderse pensando negativamente de cuando en cuando, durante el periodo de autoentrenamiento. Pero mientras el tono general de su pensamiento sea positivo y constructivo, los lapsos ocasionales no lo afectarán gran cosa. Por otra parte, los tratamientos esporádicos no servirán de mucho si el tono general de su pensamiento es pobre. Lo que importa es el tono general. El pensamiento de alto octanaje es como la gasolina de alto octanaje. Ofrece poder y rendimiento. En la nueva era habrá tantas oportunidades de éxito, de logro, como nunca antes hubo en ninguna nación. Nos hallaremos ante un mundo nuevo y mejor, pero la recompensa será para el pensador constructivo y adiestrado. A todos nos resulta obvio que los tiempos de privilegios especiales han desaparecido y que solo contará la capacidad individual. El pensamiento de alto octanaje es la comprensión de que Dios obra a través de uno en todo lo que uno hace. Es una noción simple, pero más poderosa de lo que se puede imaginar. Si usted cree de veras que Dios obra a través de usted, la calidad de su trabajo será tan elevada y usted recibirá tanta inspiración de Él que se desplomarán todas las barreras que se alcen a su paso. Un bienestar jamás soñado llegará a su vida y usted será una bendición para todos los que lo rodean. El pensamiento de alto octanaje ofrece poder y rendimiento. ¿Cuál es el verdadero secreto del arte de vender? El verdadero arte de vender consiste en ayudar al posible comprador a obtener la mercancía que en realidad necesita. Se trata de ayudar al comprador. Se trata de servir. En ningún caso se trata de aprovecharse del cliente. De ninguna manera hay que obligarlo a comprar algo que no necesita o que no puede costear. Tampoco se trata de engañarlo dándole un artículo distinto e inferior al que él desea. Esa actitud no tiene nada que ver con el arte de vender. Sencillamente, no es otra cosa que un robo. El verdadero arte de vender consiste en averiguar lo que el cliente necesita de veras
y ofrecérselo. O si uno no puede brindárselo, indicarle que se busque en otro lugar. Esa norma no implica, como muchos supondrían, una merma en los negocios. Al contrario, ese método, que no es más que la aplicación de la regla de oro, consolidará su negocio más rápido que cualquier otra cosa. La gente percibe intuitivamente la honradez y la sinceridad, cualidades que generan confianza si usted trabaja de esa manera. Puede perder una orden debido a su honradez, pero en lugar de esa orden, ganará media docena y tendrá paz mental. Todo vendedor inteligente debe saber que cualquier venta en particular no importa, que lo que cuenta es el volumen anual del negocio. En ciertos cursos para vendedores se suele enseñar: haga que el cliente firme en la línea de puntos antes de dejarlo ir. Usted debe hacer exactamente lo contrario. Si usted o su cliente tiene alguna duda, dígale que lo piense bien y que regrese más tarde. Si el cliente firma en la línea de puntos y luego usted tiene alguna razón que lo lleve a suponer que el cliente no está totalmente satisfecho, debe proponerle inmediatamente la cancelación del negocio y romper el contrato. Este método, la regla de oro, lo enseñó Jesús, el maestro más práctico y sabio que jamás haya vivido. Y es el secreto del éxito en los negocios. Es la verdadera clave de la promoción de las ventas. Vendedor, trate a su cliente justo de la misma manera en que a usted le gustaría que lo tratara si intercambiaran sus papeles. Dígale exactamente lo que a usted le gustaría que le dijeran sobre la mercancía si usted fuera el comprador. Si usted lo hace así, todo el universo cooperará para que su negocio alcance un triunfo extraordinario. Algunas manifestaciones maravillosas no tardan en ocurrir. Otras suceden justo a la hora prevista. Pero algunas de las manifestaciones más profundas y trascendentales llegan después de lo esperado, si uno mantiene la actitud mental correcta. Después de todo, ¿qué es un tratamiento? Sencillamente es la fijación de una correcta y nueva actitud mental, muy distinta de la antigua e incorrecta actitud mental que provocó el problema. Consiste en conocer la verdad del ser en vez de aceptar el error. Muchas personas están conscientes de esa realidad y obran correctamente por un tiempo. Pero si la manifestación tarda en producirse, se desesperan y cejan. Y como es natural, su plegaria no recibe respuesta. Esto solo quiere decir que, en realidad, no creen en las declaraciones sobre la verdad que manifiestan. Su verdadero pensamiento es: estas cosas son ciertas si obtengo pronto lo que quiero, lo cual, por supuesto, equivale a decir que no son ciertas. Si sus declaraciones sobre la verdad son ciertas, lo son independientemente de que usted resuelva un problema particular o no. Y son ciertas si la victoria llega a las 11, a las 12 o a la 1. Formule la verdad del ser vinculada al problema. Crea que es cierta, pase lo que pase. Aférrese a ella aunque la hora en que esperaba la respuesta haya pasado. Y se sorprenderá ante el maravilloso bien que recibirá a última hora. ¿Por qué sucedió? Lo que uno siembra, lo recogerá, dice la Biblia. Eso significa que si sembramos pensamientos de salud y armonía, recogeremos la cosecha correspondiente, y que si sembramos pensamientos en enfermedad, temor y enemistad, recogeremos esas cosas. Sembrar un pensamiento en sentido bíblico significa creer en él incondicionalmente, y son nuestras creencias incondicionales las que manifestamos. Uno puede decir que tiene a un amigo o a un familiar postrado por una enfermedad o un grave accidente, y uno quiere saber por qué le ocurrieron estos percances. Uno sabe que esa persona era un magnífico cristiano, un hombre bueno y generoso.
¿por qué Dios no hace algo por él? Esa pregunta ilustra perfectamente una incomprensión de la verdad que afecta a muchas personas. La gran ley dice que manifestamos aquello en lo que creemos. Su amigo, no hay duda, es una excelente persona en muchos aspectos y por eso recibirá su recompensa natural, pero cree en la realidad de su dolencia. Cree que sus pulmones o su corazón o alguna parte de su cuerpo es un objeto material con leyes propias, independiente de su pensamiento y sujeto a esta enfermedad. Esa es su creencia real, y de esa manera, naturalmente, la manifiesta. Cuando deja de creer en esas cosas, cuando cree que su cuerpo es espiritual, y que esa enfermedad no tiene más poder que el que él le da en su pensamiento, se encontrará curado. Cualquier problema es una señal que nos da la naturaleza de que estamos pensando erróneamente en esa dirección y que solo un cambio de pensamiento nos puede liberar. Manifestamos aquello en lo que creemos. Un hombre vino a verme en Londres. Estaba muy perturbado. Había asistido a varias conferencias que yo había ofrecido y quería un consejo. El visitante era de una tienda de víveres en un poblado del sur de Inglaterra y hasta ese momento no había tenido competencia. Pero ahora una de las grandes cadenas del ramo se disponía a abrir una tienda justo frente a la suya, en la calle principal, y el hombre era presa del pánico. Su padre y su abuelo habían atendido el negocio antes que él, y él había pasado toda su vida en esa tienda, en cuyo piso superior vivía. No conocía ningún otro oficio. Me dijo, ¿cómo puedo yo competir con ellos? Estoy arruinado. Le respondí, usted lleva varios años estudiando la verdad y conoce la gran ley. Usted sabe de dónde vienen sus suministros. ¿Por qué asustarse? Dijo, debo hacer algo. A lo cual repuse, diríjase a su tienda todas las mañanas y bendígala, afirmando que el poder divino obra en ella para otorgar gran prosperidad y paz a todos los interesados. El hombre movió la cabeza en señal de aquiescencia. Agregué, luego salga a la acera y observe el lugar donde levantan la nueva tienda, y bendígalo de la misma manera. ¿Qué? ¿Cortarme yo mismo el cuello? Casi gritó el hombre. ¿Debo ayudarlos contra mí mismo? Le expliqué que lo que bendice a uno, bendice a todos, que el tratamiento es creativo, que permite un mayor negocio, una mayor prosperidad, y que lo único que podía arruinarlo era su propio temor. Le dije que en realidad estaba odiando a su competidor a través del temor, que su odio podía destruir y que bendecir al enemigo era la forma de librarse del odio. Terminé diciendo, usted no se puede cortar usted mismo el cuello con la oración, solo puede mejorarlo todo. Me tomó algún tiempo persuadirlo, pero al fin comprendió la idea y la llevó a la práctica. Cuando volví a verlo, varios años después, me dijo que su negocio había prosperado más que nunca, desde que la tienda de la cadena había abierto sus puertas, y que a ellos también parecía irles bien. Era un hombre próspero y tenía paz. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando ordenó, amad a vuestros enemigos, y os compensaré de los años que la plaga les devoró. Joel 2:25. Se puede alterar el pasado. No hay necesidad de lamentarse de errores cometidos hace horas o hasta años. Se puede cambiar. Esta es una afirmación retadora. Esto podría parecerle demencial, pero muchos la entenderán, porque saben que lo que llamamos tiempo no es una realidad.
La armonía perfecta es la ley del ser. Eso nada puede cambiarlo. Cualquier cosa que parezca mala, cualquier error cometido por usted o por cualquier otro, no es más que una creencia falsa, a menudo terriblemente real en apariencia, pero que al fin de cuentas es una creencia falsa, una especie de sueño. No es más que la creencia en su pensamiento y en el de otras personas. Si usted destruye esa creencia en su interior, comprendiendo que solo se produjo la acción de Dios donde parecía estar el error, obtendrá resultados seguros. Olvidará todo el error. Todos los demás que conozcan el error también lo olvidarán. Todas las posibles consecuencias de ese error desaparecerán y todo será como si nada hubiera pasado. Quien quiera que haya cometido el yerro, no deseará volverlo a cometer. Todo habrá desaparecido en la mente de la especie. Será inexistente. Comprenderá que esto es el perdón de los pecados. Aquí, por supuesto, la palabra pecado significa cualquier clase de error que uno pueda cometer. Los años devorados por la plaga son una creencia falsa del momento actual. La plaga no es otra cosa que su propio pensamiento erróneo. Usted es espíritu divino y su vida está oculta con Cristo en Dios. Esa es la buena nueva.